Ya estoy un poco atorado. Nos toca una parte de Tolerancia Cero donde hemos invitado a una persona que se define a sí mismo como divulgador científico, que es un estatus muy conocido en muchas partes del mundo, que son personas que no son necesariamente científicos propiamente tal, no pasan en un laboratorio haciendo ciencia, pero sí son personas que se encargan de divulgar los avances, el desarrollo bueno, son en algunos casos autores de libros y documentales muy famosos. Roderick Bowen es un divulgador científico y lo invitamos para que nos hablara de esta proeza o hazaña de colocar un pequeño artefacto del tamaño de una lavadora en un cometa. Un cometa. Así que te invito a ver una nota y después conversamos, Roderick. Curioso sonido se posó el módulo robotizado Philae en un cometa. 10 años para un viaje interplanetario a 500 millones de kilómetros de la Tierra y un aterrizaje sin precedentes. El 12 de noviembre, el robot científico fue lanzado por la sonda europea. El mundo científico y los amantes de los fenómenos celestes estallaron eufóricos por esta hazaña, la primera en su especie en la historia de la humanidad. I think today we have written a little bit of history in spaceflight. Los investigadores esperan que los análisis de la superficie del cometa revelen claves sobre el origen del sistema solar, cómo llegó el agua a nuestro planeta o incluso cuál es el origen de la vida. Y sabemos que el universo está lleno de material como para formar vida. Hay unas moléculas gigantes de carbono que se han encontrado en nebulosas y en otras partes que son las moléculas que hay en el ADN. Entonces, pero quisiéramos ver si en los cometas pudieran haber rastros de aminoácidos, por ejemplo, que son los que son también materia prima para formar la vida. Si el cometa viene ya rico en materia orgánica, no solo agua, sino que compuestos como formaldehído, metanol, etanol, amoníaco y moléculas más complejas, incluso aminoácidos básicos, entonces nos estaría entregando a la Tierra joven un caldo ya como una sopa primordial rica para empezar a hacer experimentos químicos a ver cómo surge la vida. Importante fue identificar la zona del cometa para poder posar a Philae. El lugar exacto fue decidido en septiembre después de que Rosetta alcanzara el cometa y empezara a orbitar a su alrededor. Es un desafío desde el punto de vista tecnológico, porque a veces no se aprecia lo suficiente que en todas estas misiones que se trata de hacer lo imposible, uno de los tremendos valores que quedan es desarrollar la tecnología y el know-how como para llegar a hacer algo difícil como eso. Ya posado, el robot ha hecho las primeras investigaciones del cometa, mapeando su estructura y campo magnético. Lo notable que ya se descubrió llegando al cometa es que este campo magnético oscila. Y por eso se dijo que estaba, no sé, cantando o tocando música, ¿no? Entonces hay una vibración y no se sabe el origen. Esa vibración puede provenir del interior del cometa o puede ser externa, pero algo está vibrando. Yo quiero hacer una puntualización respecto de lo que pasa con el cometa y un pequeño comentario que no tiene ningún objetivo, probablemente preguntarte a ti, Roderick, pero que sí es bastante impresionante, que tiene que ver con el corto plazo y el largo plazo. Nosotros que estamos acostumbrados básicamente a que todas las cosas tienen que ser hechas al tiro, los negocios tienen que funcionar al tiro, las políticas públicas tienen que funcionar al tiro, si no están todas mal hechas. Esto fue aprobado el año 93. Exacto. Fue disparado el cohete del 2004 y llegó el 2014. O sea, nada de esta cosa podría haberse hecho si es que con una mentalidad de corto plazo. Tú tienes que tener para determinadas cosas titánicas y sobre todo cuando quieres cambiar la historia, tienes que hacer cosas que eventualmente trasciendan, pero bastantes gobiernos, no solamente uno. Los grandes logros de la exploración espacial, los grandes logros, los grandes hitos de la exploración espacial son por lo general planificaciones muy largas y proyectos a largo plazo. Solo, por decir alguno, la llegada del hombre a la Luna son una serie de hitos, Gemini, Mercury, Apolo, 400.000, 500.000 profesionales que hay que crear como una masa crítica, ¿no es cierto?, de profesionales aptos para desempeñar una función que muchas veces es de la nada, ¿ya? Y posteriormente
llegar al logro con muchos fracasos en el medio. O sea, hay que tener un umbral de resistencia al fracaso, además, del cual nosotros muchas veces no disponemos. Nosotros tenemos un ejemplo básico. ¿Te acuerdas del Fasad Alfa? Claro. A mí me pasa mucho que yo llego y consulto y le digo a los chicos en un curso, bueno, Chile ha hecho algo en el espacio, ¿qué saben ustedes? Y me dicen, sí, el Fasad Alfa, pero falló y todo lo más. Pero se olvidaron del Bravo, que estuvo 3 años operativo. ¿Por qué? Porque el primer impacto nos frustró frente a esto que era nuevo y que era introducirnos en el proceso de utilizar el espacio con una diversidad de fines importantísimo. Roderick, perdón, ahora te hago una ¿Sí? pregunta. ¿Cuál es el éxito, digamos, lo notable de esta misión? El que pueda recibir información sobre estas cosas, como lo dicen los físicos, piensan básicamente, yo estoy pensando en María Teresa Ruiz o Gonzalo Mardones, ahí que básicamente lo piensan desde el punto de vista de mi pega, lo útil que va a ser lo que me entreguen. Pero me imagino que también hay un tremendo hallazgo en colocar la Philae allá, el camino de ida, no el de vuelta. A mí me gustaría brevemente aclarar un punto que sé que muchas de las personas que nos ven a lo mejor no manejan en lo absoluto, ¿ya? Y es que el sistema en el que nosotros estamos, este sistema planetario, el sistema solar, como hay múltiples sistemas planetarios que ya sabemos que están ahí, ¿no es cierto?, en torno a otras miles de millones, cientos de millones de estrellas, es un sistema que se genera a partir de una nube primordial de gas y polvo interestelar. Y de esa nube, ¿no es cierto?, nace nuestra estrella, nacen los planetas, pero también queda un remanente, una gran cantidad de basura en el espacio, en pocas palabras, entre ellas unas bolas de hielo, de nieve, sucias le llaman los científicos, que son estos cometas. Estos cometas se han encontrado en situación imperturbable, prácticamente no han sido modificados desde hace 4.600, 5.000 millones de años. Por lo tanto, el primer gran objetivo en realidad es que podamos llegar a uno de estos objetos y podamos tomar un poco de ese material y analizarlo por todas las vías posibles. ¿Para qué? Para tener una visión de lo que ocurría hace 5.000, hace 4.600 millones de años, cuando recién este mundo estaba en pañales tratando de tomar forma. Ahora, al margen de aquello, el granito que yo veo acá es que una misión, ¿no es cierto?, que demora 10 años de viaje, que se desarrolla con asistencia gravitacional de 3 pasadas alrededor de la Tierra, otra pasada alrededor de Marte, que recorre 6.400 millones de kilómetros, tomando en cuenta que la distancia de la Tierra a la Luna es en promedio alrededor de 380.000 kilómetros. ¿Ya? 6.400. 6.400 millones de kilómetros, solo recorrido por esta sonda. Pueda alcanzar la sonda, que además va a eso de 67.000 kilómetros por hora, y pueda ponerse en órbita a la sonda, a esto que es como como te digo, una bola de nieve, que además, en términos espaciales, es infinitamente pequeña. Si esto es una bola de nieve que mide una longitud de unos 4 kilómetros y que está formada por 2 lóbulos, digamos, como una papa deforme, ¿ya? Y luego pueda acercarse hasta unos 22 kilómetros, incluso es una pasada a 10 kilómetros, y dejar caer, precipitarse un módulo en forma automatizada, con el retraso, además, en las comunicaciones de 28 minutos, y que este módulo, después de 10 años de su lanzamiento, primero funcione, y luego logre posarse, y luego logre desarrollar, a pesar de una serie de percances, porque hubieron muchos percances, ya logre desarrollar la captura del 80% al menos de la información que debía recabar. Te pasó el tiro, Fernando. Una cosa, chicas, que mi hija, cuando mi hija le pasaron, me dice, es que hay un problema. Me dice, qué bueno que tú lo dijiste. Es que hay un problema. Pero si es que los cometas no son esas bolas de fuego que están representadas, porque los cometas todos están representados por una bola de fuego, ¿cómo no funde la cosa? Y tú acabas de decir que en realidad no son bolas de fuego, son bolas de hielo más bien. Son bolas de hielo, son bolas de nieve sucia. Esa es la definición que viene ya desde el año 1949. Ahora, un detalle, los cometas los dibujan así con un destello, una cabellera larga y todo lo demás. El cometa en realidad es este cuerpo central, como digo, de polvo, que tiene una serie de gases congelados, tiene monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, ¿no es cierto?, tiene nitrógeno, hidrógeno, y genera una atmósfera en su entorno en la medida que se va acercando al Sol. Por evaporación. Por evaporación, aumenta su temperatura, levemente, pero aumenta, y empieza a generar jets de gases que generan una atmósfera, y esta atmósfera a su vez se enfrenta al viento solar, porque la gente tampoco sabe que nosotros generalmente, nuestro planeta y todos los planetas del sistema solar están enfrentados a una meteorología espacial que está definida por el Sol.
y que hay tormentas solares, ¿no es cierto? Bueno, ese fue el gran problema que tuvo Bruce Willis para salvar el mundo. Porque, ¿te acuerdas cuando saltaron? Oye, yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando en el sentido de que a mí me ha llamado más la atención, más allá que de la investigación del material y de las especulaciones cosmológicas, es el hecho, es la hazaña tecnológica, matemática, de mecánica celeste de poner este artefacto en un cometa. Y me parece a mí que, no sé si eran conscientes cuando se hizo esto, yo creo que sí, porque estaba investigando cuando se iniciaron una serie de proyectos de supervisión del entorno de la Tierra. Está el NEOSAT de Canadá, está el Linear Program en otra parte, y hay varios más. Algunos tienen problemas de finanzas, pero se han ido estableciendo redes de observación con telescopios. Y metiéndome en ese cuento me doy cuenta de que, no sé si estaba muy formalmente explicitado, pero uno de los objetivos de este tipo de experimentaciones es ver la capacidad para poner un artefacto en un cuerpo celeste y eventualmente tomar acción si es un cuerpo peligroso. En función de eso, me metí en los sitios de la NASA y descubrí que, según ellos, han descubierto hasta ahora, porque falta mucho por ver, 11.230 objetos cercanos a la Tierra, de los cuales 820 tienen más de 1 kilómetro de diámetro y 1.492 son peligrosos. ¿El meteorito? Bueno, fuera de eso, dice, potencialmente hay millones de asteroides de 140 metros más o menos de diámetro que ni siquiera han sido detectados. Como pequeño detalle para que la gente se imagine lo que significa eso, este que cayó en Rusia, que tuvimos la suerte que cayó en un terreno en el campo, y que sin embargo dañó 7.200 edificios y mandó al hospital a 1.400 personas, tenía 20 metros de diámetro. Era de este porte. No por impacto, por onda la onda sónica, supersónica, por la onda de choque. 1.200 heridos. Entonces yo creo que como hay varios de estos cuerpos que han sido detectados que podrían pasar en órbitas cercanas, hacen investigación y la órbita cambia porque el material cambia también del aerolito, puede crecer o disminuir en tamaño. No, y la fuerza de marea. Exacto. Todo y hay efectos gravitacionales. Entonces no hay una cosa de relojería, pueden haber cambios. Yo creo que también la humanidad, que es más sensible a esta situación de la cual hemos sido inconscientes por miles de años, está preocupada de desarrollar las tecnologías para eventualmente tomar medidas en caso de que tengamos alguna certeza que hay 400 millones de kilómetros y hay que tomar medidas a mucha distancia para que tengan efecto, viene un cuerpo que puede ser nocivo. Bueno, ¿sí o no? A ver, absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, aquí hay dos temas que son interesantes de analizar. El primero es que misiones como esta nos llevan a poner los límites a nuestra imaginación, o sea, nos dan cuenta de cuáles son nuestras verdaderas capacidades. Por ejemplo, si uno estudia en detalle lo que pasó con Philae, se da cuenta que la sonda no pudo depositarse en el punto preciso, exacto, que era Agirkia, ¿no es cierto?, el punto donde iba a descender exacto. Si bien se posa en ese lugar, rebota inmediatamente, se escapa, asciende prácticamente 1 kilómetro, se desplaza, llega a otro punto, vuelve a rebotar levemente, hasta que llega también a un acantilado que no tenía nada que ver con el punto original de descenso y en donde la luz no le llega las 6 horas que necesitaba, sino que era 1 hora y media. Y por lo tanto se tiene que poner en estado de hibernación una vez cumplido o gastada las 55 horas de batería que tenía. Eso es muy distinto a la nave espacial en donde iba Bruce Willis, ¿no es cierto?, y que empieza a perforar y... Claro, entonces hay una venta excesiva de realidades que la ciencia ficción, ¿no es cierto?, la supera, pero supera por mucho, y que en realidad en este tema hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. ¿Por qué? La Tierra siempre ha sido impactada permanentemente por objetos. Todos los días se precipitan a la Tierra toneladas de material, ¿ya? Nosotros vemos, ¿no es cierto?, estas estrellas fugaces, vamos a buscar meteoritos al desierto, pero en fin, siempre está cayendo material a la Tierra. Luego hay algunos de estos objetos que son de mayor tamaño, 20, 30 metros, y nos pasa lo que nos pasó en Chelyabinsk en Rusia, ¿no es cierto?, donde la onda expansiva, no el impacto, de la fragmentación del objeto y la penetración en la atmósfera, provoca un descalabro en una ciudad que ni siquiera tenía la cantidad de edificios que tiene aquí, por ejemplo, Las Condes. Si hubiera sido 10 kilómetros más abajo el estallido mayor, si hubiera sido en Las Condes, yo les podría decir perfectamente que supongo que hubieran sido, y con los edificios de cristal, miles de heridos más de lo que pasó, ¿no es cierto?, en Chelyabinsk. Pero al margen de aquello, hay que decir que la ciencia, si bien no ha logrado tomar todas las medidas y no cuenta con todos los presupuestos para enfrentar estas situaciones, que por lo demás
yo creo que los dinosaurios lo recuerdan bien, porque hace 65 millones de años... Fue un muy mal día para los dinosaurios. Fue un muy mal día para los dinosaurios y muy buen día para nosotros, ¿no es cierto? Sufrieron. Porque los mamíferos asumieron, ¿no es cierto?, el rol de especie preponderante y aquí estamos. Pero en fin, se han venido haciendo cosas. Y esta misión en particular, en términos de marketing, es una extraordinaria también misión, porque a todos nos alucinamos con esto que había descendido en el cometa. Pero se nos olvida que uno de los seguimientos más espectaculares de un cometa, a mucha distancia, sí, no es de este nivel, pero también por la agencia europea, fue la misión Giotto del cometa Halley. Pero después, también se nos olvida que otra sonda, que llamada Stardust, fue y recogió material de la cola de un cometa y lo trajo de vuelta a la Tierra. Después los japoneses, con otra misión, descendieron con una cápsula, tomaron material y también en el 2007 trajeron material a la Tierra. Luego tuvimos la misión Deep Impact, que fuimos a bombardear un cometa, a devolverle la mano, ¿no es cierto?, a un cometa. Incluso en el 2001 hay una misión que se llama Near to Maker, en donde una sonda que ya había cumplido su misión de orbitar un asteroide, no me acuerdo el nombre del asteroide en este momento, descendió, posteriormente los científicos la hicieron descender por oportunidad sobre la superficie y la posaron. Por eso se está probando hace mucho tiempo la técnica de posar. ¿Para qué? ¿Para qué podría servir una técnica de posar objetos sobre un cometa o un asteroide? Porque muchas de las hipótesis dicen o hablan de que esto de bombardear un cometa, un asteroide, puede ser la peor solución. Entonces, una de las posibilidades que tenemos es, o ponemos una gran nave que haga una atracción gravitacional al objeto y durante mucho tiempo logre movilizarlo lentamente para que ya a largo plazo se desvíe, o le ponemos una serie de microrobots con motores de plasma, ¿ya? Y empiecen estos a levemente movilizarlo también durante un tiempo prolongado. O sea, efectivamente estamos frente a un ensayo que es parte además de una misión de científica que tiene que ver con astrobiología, con química extraplanetaria, pero que también tiene pero que tiene eso. Y déjame preguntarte algo que puede tener ninguna importancia, pero que a mí me llama la atención, al menos de mi total ignorancia en el tema, pero leía por ahí en el diario, ponte tú, que llegaron muchos mails a la NASA que decían los felicito, no sé qué, y los tipos decían muchas gracias, pero no tenemos nada que ver, participamos un poquito. Claro. Yo tengo un amigo italiano que está en Roma. La geopolítica en torno a esto cambió. Cambió completamente. Entonces, los italianos decían, lo logramos, que somos grandes los italianos. Entonces, la pregunta que yo me hago al menos es que esto sea manejado o elaborado desde la Agencia Espacial Europea. ¿Tiene alguna connotación? Porque uno habría esperado que fuera de la NASA, de los rusos, de los chinos... Estados Unidos explota en esto del espacio a partir de la carrera espacial con la superpotencia, ¿no es cierto?, contrincante que era la Unión Soviética. Es llamativo, este cometa fue descubierto en la era soviética, en el año 69. Por eso tiene ese nombre imposible de traducir. Churyumov y Gerasimenko, dos ucranianos. Fernando es el único que lo puede decir en su idioma. ¿Cuál es que se dice en ruso? No, después te explico. No, pero él lo tiene en ruso. Tú lo acabas de decir, lo sabes muy bien. Y eran dos, una científica es la que toma una imagen en una placa, buscando otro cometa, en realidad, que ya había sido detectado, y el otro científico, Krim Churyumov, es el que lo ubica. Bueno, pero esto viene del año 69 de la era soviética. Al margen de aquello, a ver, existe un marco... ¿sí? Te lo pregunto además porque por el momento actual de Europa, digamos. Exacto. O sea, yo no sé si uno le pregunta a un europeo o le cuenta la cantidad de millones de dólares que se gastaron en esto. 1.300 millones de euros, 1.600 millones de dólares. 1.600 millones, ya. No está. Pero distribuidos en 20 años. Sí, y se gastaron los 10 años, no sé qué. ¿Llama la atención que sea Europa? Sí. ¿O es completamente normal? No, es normal, y además es normal por lo siguiente. En el mundo, durante el periodo de Guerra Fría, tenemos básicamente dos agencias preponderantes, la del mundo soviético y la NASA. ¿Ya? Aunque en paralelo van todas las iniciativas militares en términos espaciales que Estados Unidos también lleva adelante. Luego hay potencias emergentes en el tema espacial. Tenemos China, la India, Japón con la JAXA. Y cada uno toma el modelo que le pareció más adecuado. Y Europa se une, hoy en día la ESA, la Agencia Espacial Europea, son 20 países prácticamente, que se unen para llevar un esfuerzo conjunto que por un lado equipare en cierta medida, ¿no es cierto?, a Roscosmos de Rusia, a la NASA, y por otro lado también sea un interlocutor válido, porque en el mundo científico hay un amplísimo campo de colaboración. Y hoy en día este es el detalle más interesante, que la colaboración tiene una inmediatez extraordinaria precisamente por todo lo que se ha desarrollado tecnológicamente. Entonces, en el marketing hay una competencia brutal. Eso lo vimos con esto,
que precisamente dicen esto es tan grande como la llegada del hombre a la Luna. Y fue, textualmente se ha dicho de esa manera. Tengo mis dudas, creo que sí. Pero creo que también esto ha sido resultado de una progresión lógica en donde otras agencias también intervinieron. Hablé de los japoneses con el asteroide Itokawa, con la misión Hayabusa. Hablé de Stardust, hablé de la Yoto anteriormente. O sea, hay una progresión. Una cosa extraordinaria en esto es la velocidad explosiva con que se desarrollan las tecnologías y la ciencia. Fíjate que a propósito de China, que ya ha puesto satélite en órbita, que ha puesto un hombre en órbita. Un robot correcto, puso un robot en la Luna, etcétera. Y hace 100 años atrás, recién China se estaba convirtiendo en república y todavía sus ejércitos tenían cañones de porcelana, digámoslo así. Esa era la tecnología de los chinos y usaban abanico y peleaban con espadas, digamos, de latón. Déjame ver si es que te entiendo. Mira, hubo una época en que yo escuché decir que había montones de países que podían hacer satélites. Incluso Chile puede hacer satélites. Pero había solamente dos grandes poderes que podían colocar los satélites arriba, por cohete. Que eran o Estados Unidos o los rusos. Después aparecen los chinos. Y los europeos, con los servicios europeos Ahora, hoy día, ¿cuántos pueden poner un satélite arriba? ¿Eso también ha funcionado o tú tienes que ir a concesionar el disparo para...? Sigue existiendo un pequeño club, ¿ya? Porque la energía que se requiere, las tecnologías que se requieren, no solo son complejas y costosas, no solo son riesgosas, sino que además de eso requieren posicionamiento geográfico y decisión política además. O sea, te pongo un ejemplo. Si Chile quisiera desarrollar un vector de lanzamiento, un cohete, habría muchos ojos diciendo por qué están desarrollando un cohete que puede llegar a 200, 300 kilómetros de altura. De hecho, en Sudamérica, el único país que ha entrado, o los únicos dos países que han entrado en esa lógica de intentar desarrollar un vector de lanzamiento de satélite y de microsatélites, de satélites menores, es Brasil, a quien por lo demás le estalló en su momento uno de los cohetes, matándole una masa crítica de científicos abismante en ese estallido, y que tiene un puerto de lanzamiento, y Argentina. Ya lo ha intentado con un cohete tronador y todo lo demás, pero que también es bastante más precario que lo que está desarrollando, ¿cómo se llama?, Brasil. De ahí, en más, en este hemisferio, o sea, nuestro subcontinente, olvidémonos de vectores de lanzamiento. Si Chile lanzara un cohete, tiene que lanzarlo hacia el este para apropiarse, ¿no es cierto?, del movimiento terrestre, ¿no es cierto? Si lo hiciera, en unos cuantos minutos estamos en el espacio aéreo argentino. Y por lo demás es un costo extraordinario solamente pensar en generar las instalaciones requeridas y los procesos para llegar a estas tecnologías. Perdona, Roderick, ¿Sí? pero ¿hay espacio para instalar un satélite en la ruta geoestacionaria que son ecuatorial? 33.000 kilómetros? Ecuatorial, sí, todo lo... o sea, yo no sé si es que queda espacio ahí porque han metido tal cantidad de satélites que de pronto sí, finalmente tienes que comprar los servicios a otro porque no puedes poner el propio. No, hasta donde yo entiendo lo que es particularmente el tema ecuatorial, hay espacios asignados y Chile debería aprovechar la oportunidad que tiene porque si no se pierden. Uno o dos espacios. Pero ojo, hay muchas órbitas de satélites. Nosotros, por ejemplo, el Fasat Charlie, el que se adquirió en Europa, ¿no es cierto?, y que fue lanzado en Kourou, en la Guayana Francesa, precisamente, pero por un cohete ruso. Claro. Entonces, que fue una locura y que tuvo 2 años de ¿cómo se llama?, de fase, de lanzamiento. Porque estaban construyendo el puerto para ese cohete en particular. Bueno, el resultado es que sí, tenemos espacio, pero tenemos que aprovecharlo y si no se pierden. Y nosotros además tenemos un problema, que nosotros deberíamos estar pensando en este momento en cómo vamos a reemplazar al satélite que ya en unos años más va a salir, va a quedar obsoleto, que es el Fasat Charlie. Y cómo además tenemos que generar una comunidad que la tenemos la gente, pero no tenemos las coordinaciones para que se genere esta comunidad de constructores, de desarrolladores, ¿ya?, de satélites de una capacidad satelital propia, de una autónoma, ¿ya? Eso se llama una independencia en el ámbito aeroespacial que nosotros en ese caso es muy precario. Y nos sale más barato arrendar instrumentos. Arrendar todo
No necesariamente, y la retribución del desarrollo de nuevas tecnologías y hacer ciencia es muy importante, particularmente en la investigación espacial. Los spin-off que salen de los procesos son extraordinarios. Esto es una cosa que a la gente a veces se le olvida, pero es una frase que dijo Kennedy, que era bueno para frase marquetera, pero esta decía, no vamos a ir a la luna, dijo, porque es fácil, sino porque es difícil. Y yo creo que hay que desarrollar actividades que parecen absurdas, porque otros ya las desarrollaron, porque es difícil, y eso obliga al país a elevar su propio pelo científico y mental, a generar más científicos, más tecnólogos y generar un sentido. Solo un aporte a eso. El año 94 o 96 vino a Chile Franklin Chandías, que ha venido varias veces, que está generando un motor de plasma, era un reconocido astronauta norteamericano. Sí. Y ya en esa época dijo que le extrañaba profundamente que Chile, siendo un país que tenía una capacidad profesional, ¿no es cierto?, un capital humano para poder desarrollar capacidades espaciales, no de lanzamiento, pero sí satelitales y otras, se hubiera rezagado o no hubiera consolidado esa capacidad. Por último, la Universidad de Chile entiendo que está avanzando en el lanzamiento, en el desarrollo de un CubeSat, de un microsatélite, y de lanzarlo lo lanzaría una empresa privada, que se llama SpaceX. Ese es otro fenómeno curioso, se está convirtiendo en un commodity de las empresas privadas del espacio. Bueno, eso es porque la NASA se dio cuenta que realmente tenía que delegar ciertas funciones y quedarse en un ámbito que tenía que ver también con una connotación geopolítica, una misión que no podía seguirse desgastando en todos lados, digamos. Roderick Bowen, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Tolerancia Cero. Muchas gracias. Volvemos.